Vamos a analizar que sigue siendo fundamental es la destrucción del enroque. Los elementos que podemos utilizar para destruir todo lo que son las defensas del enroque, especialmente cuando muchas veces se encuentra ese enroque defendido por los peones en la posición mejor, en la posición inicial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, y en esos ejemplos queremos demostrar con ejemplos antiguos y modernos cómo muchas veces se siguen los mismos errores, ¿no es cierto? Muchas veces por falta de conocimiento y otras veces porque no se pueden salir muchas veces de posiciones complejas. Entonces hay una partida de Lasker con Bauer, que es una partida que tiene algunos errores por parte de las negras, pero bueno, eso es normal cuando una partida es corta, eso es inevitable, que empieza con la apertura Bird, jugando F4 en la jugada 1 Lasker. Entonces D5 y E3. Es como una holandesa con colores cambiados. Ustedes ven que como una defensa holandesa con colores cambiados, solamente que el blanco tiene un tiempo de más, por lo que a las negras se le hace difícil poder jugar. En el DVD anterior yo les comenté, ante una partida que se dio también con esta misma apertura de las blancas, una forma con la que había jugado Kasparov, que es una partida para mi modelo, búsquenla porque es buena. Repito en este DVD esa partida que es Romanishin-Kasparov, que se jugó en una simultánea que dio Romanishin cuando Kasparov todavía tenía 13 años o 14, pero que hace una demostración de lógica y de carácter muy, muy importantes, ¿no? Ahí van a aprender de qué manera se puede explotar ese tipo de ventajas que puede tomar el negro en este tipo de posiciones con la ruptura en E5. Caballo F6 es una jugada natural, pero el problema de estas jugadas naturales muchas veces es que en realidad no juegan a nada, ¿no? Es decir, le permiten al blanco desarrollar todo su plan, toda su estrategia. B3 es una jugada que se hace para tratar de que el negro no pueda romper la posición en E5. E6, seguimos con las jugadas naturales, y ahora alfil B2. Con esto que hemos logrado, cuando jugamos el alfil, el peón a F4, a E3 y el otro queda en D2, el problema que tenemos fundamental es que el alfil de casillas negras no tiene ningún tipo de movilidad. En cambio, de esta manera le estamos dando una gran diagonal que presiona al caballo de F6. Es decir, y por un lado también estamos dando la información de lo que nosotros queremos hacer, que es fundamentalmente jugar sobre el flanco del rey. Fíjense como la casilla E5, ya podemos empezar a hablar de casillas, es decir, a esta altura ustedes ya han visto bastantes cosas de táctica y empiezan a entender la debilidad de las casillas que puede haber en el centro del tablero y el control de esas casillas, las ventajas que pueden tener. Un caballo colocado en esa casilla tiene amenazas sobre el punto G6, F7, D7, C6, es decir, es una pieza muy molesta para las negras. Entonces, alfil E7. Sigue jugando sin una idea clara de cuáles son los planes de la posición, simplemente saca piezas. En este momento el negro, alfil D3, y esta jugada que en principio no es aconsejable, ya que deja el peón en D2 y normalmente el peón de D2 sirve para que el alfil de casillas negras pueda jugar. En este caso específico, como el alfil ya ha salido por B2, no es tan importante, aunque siempre recuerden que el dominio del centro es uno de los factores fundamentales en cualquier partida que uno quiera jugar más o menos de forma coherente. B6 y ahora caballo F3. Ahora alfil B7. Las negras siguen sin percibir el problema, el conflicto, el peligro de la posición. Y el peligro de la posición está dado, si ustedes miran, automáticamente van a ver que la pareja de alfiles está jugando sobre el flanco de rey. Entonces, tanto el alfil de D3 como el alfil de B2 son piezas que en realidad
presionan el flanco rey y pueden ejercer un ataque. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar esas piezas que pueden ser activas. Entonces, alfil A6 podía haber sido una forma de eliminar ese poderoso alfil de casillas blancas. Pero las negras no entienden la posición claramente y permiten a las blancas desarrollar un poco más su plan. Caballo C3. Es una jugada que en principio podría parecer una contradicción, porque si nosotros sacamos el alfil por B2, el caballo en C3 indudablemente nos está molestando. Pero la idea de las blancas, ¿en qué reside? En un potencial ataque sobre el flanco de rey. La idea del caballo en C3 está más que todo en el plan que viene futuro, es decir, en la estrategia futura de la posición, que va a estar dada por el paso de ese caballo por E2 y G3, para sumarse al ataque en el flanco de rey. Entonces, caballo BD7 y ahora enroque. Enroque también. Trataba del droide Jedi y caballo E2. No sabía cuándo. Las negras tienen su última posibilidad de intentar eliminar una pieza muy importante de las blancas, que es el alfil de casillas blancas, con caballo C5. Pero no encuentran indudablemente el peligro, siguen haciendo jugadas más o menos normales, unas jugadas naturales, que ese es uno de los peligros de la posición, cuando se juega sin plano, sin ver el peligro real que existe, y juegan C5, pretendiendo una expansión en el flanco, en el centro y en el flanco de dama, que es lenta en comparación con las amenazas de las blancas. Entonces caballo G3, que por otra parte continúa con el plan, dama C7, y ahora ya tenemos todas las piezas colocadas de una forma potencialmente fuerte. Entonces tenemos que eliminar los defensores, y los defensores, o el defensor primero es el caballo de F6, que está sostenido tanto por el alfil de E7 como por el caballo de D7. Por eso, primera, la utilización de la casilla de invasión, que es E5. Caballo E5. Entonces, ahora con esta jugada, ¿qué hicimos? Logramos atacar esa casilla de invasión. Si nos toman, podemos tomar tanto de alfil como de peón, porque si tomamos de peón creamos la cuña en 5 rey, lo que pasa que ahora no dominaríamos la casilla H6 y nos taparíamos la diagonal del alfil. Por otra parte, podemos estar amenazando también caballo H5. ¿Para qué? Para eliminar el caballo de F6, que es el defensor de la diagonal negra que está dominando el alfil de B2. Por esa razón, las negras aquí juegan caballo por E5, y ahora, en vez de tomar de peón, tomamos de alfil para mantener la presión con la pareja de alfiles y con la idea de caballo H5. Dama C6. Y dama C6 es un poco una jugada que, ¿se acuerdan que hablábamos de armar la máquina, no es cierto? El alfil y la dama se colocan indirectamente amenazando el peón de G2. Tal vez una amenaza potencial podría ser C4, con la idea de que si B por C4, D por C4, y el alfil ahora se pierde porque hay una amenaza de mate sobre el punto G2. Ahora, por esa razón, dama E2. Es interesante porque si las negras intentasen continuar con su plan de C4 jugando torre C8, se encontrarían con la sorpresa, torre C8, se encontrarían con la sorpresa de alfil B5, que los dejarían en una situación muy comprometida, ¿no? Es decir, tendría que perder pieza con alfil A6 únicamente para no perder la dama. Entonces, por esa razón, a dama E2, el negro juega A6, pero todo su plan es demasiado lento. Es un plan que no da ya sus frutos porque caballo H5 está destruyendo todo lo que es el enroque de las negras, e inclusive potencialmente está amenazando torre F3 y pasar la torre también al ataque, ¿no? Entonces caballo por H5,
Y ahora la sorpresa, porque en realidad el negro aquí seguramente había evaluado dama por H5, F5, y la posición se cerraba y no tenía aparentemente problemas de ningún tipo de ataque que pudiera realizar el blanco. Pero la sorpresa viene con alfil por H7 jaque, rey por H7 y dama por H5 jaque, rey G8. Y ahora lo que van a ver es cómo se destruye un enroque, ¿no? Cómo se utilizan los alfiles para destruir un enroque. Alfil por G7 jaque, alfil por G7, amenazando dama H8, rey por G7 y ahora dama G4 jaque, porque ya que rey F6 no es posible por dama G5 mate, ¿no es cierto? Rey F6 ahí no se puede, entonces rey F6, dama G5 mate, y a cualquier escapada que se pueda hacer, entonces torre F3, y aquí, bueno, no queda otra alternativa que jugar E5, y ya como mínimo para evitar el mate de la escalera que se llama, pero ahí seguiría con torre H3 jaque, dama H6, torre por H6 jaque, rey por, y ahora simplemente dama D7 ganaría una de las piezas, con lo que la partida estaría completamente terminada, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo fácil de cómo se puede lograr un ataque directo con la pareja de alfiles. Vamos a verlos como con partidas modernas también ha sucedido este tipo de cosas.